Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. Si hay algo que no me gusta nada es que la botella del jabón para lavar los platos se vea en la cocina. Así que lo que he hecho ha sido personalizarla poniéndole este simpático delantal, que como ves es todo un capricho. Yo lo he hecho con una tela de cuadritos y un poquito de cinta de tira bordada. Creo que queda bien bonito. Además, este detalle lo puedes utilizar no solo para este tipo de botellas, sino incluso, por ejemplo, para una botella de vino con otro tipo de estampado puede quedar muy bonito en tu mesa. Así que si quieres que te enseñe, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, un retal de tela y el molde. El molde lo tenéis disponible de manera gratuita en la página web. El retal de tela tiene que ser suficiente para poder cortar 2 veces el molde. También tengo una cinta de tira bordada que está, como veis, un poquito fruncida. Podéis comprar una que sea lisa y fruncirla o una que ya esté fruncida. Necesitamos un tamaño suficiente para rodear todo el contorno de la parte de abajo del molde. También tengo un botón decorativo, en este caso, como veis, es un botón de madera con utensilios de cocina y una cinta al bies al tono de las telas que estamos empleando. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Lo primero que hacemos es pasar el contorno del molde en la tela. Da igual que lo pasemos por el derecho o por el revés, porque vamos luego a cortar justo por ahí. Vamos a cortar 2 veces la pieza de tela. Puede ser el mismo estampado o una pieza diferente para adentro y otra para afuera. Es un poco al gusto de cada uno. Voy a poner un par de alfileres para que no se mueva la tela y así corto simultáneamente las 2 piezas que necesito. Nos quedamos con una de las 2 piezas que hemos cortado y por el lado del derecho vamos a colocar la cinta de tira bordada. Vamos a empezar colocándola de esta manera, la parte que está rematada hacia el interior. Vamos a dejar aquí un poquito de exceso para luego poderlo cortar y vamos a ir sujetando con alfileres. Los alfileres los colocamos siempre en sentido perpendicular a la costura, para que así luego nos sea más fácil coser y retirarlos. Termino de sujetar la tira bordada y continuamos. Mirad, ya he colocado la cinta. Mirad, ya he colocado la tira bordada. Ahora lo que voy a hacer es irme a la máquina y dar por aquí un pespunte justo por encima, como a una distancia de 1 centímetro del borde de la tela, para poder retirar los alfileres y dar el paso siguiente. Ya hemos dado el pespunte, vamos a retirar los alfileres y ahora vamos a colocar la otra pieza de tela. Lo que vamos a hacer es colocar derecho con derecho y vamos a hacerla coincidir. Comenzamos por esta parte de aquí, que es más sencillo. Ponemos unos alfileres y ahora me voy a esta zona de aquí y también vamos a sujetar. Cuando tengamos esto así sujeto completamente, nos vamos a ir de nuevo a la máquina y vamos a volver a coser por donde habíamos cosido la tira bordada. Voy a darle la vuelta un momento a la pieza y os enseño. Vamos a dar una costura justo encima de la que ya tenemos dada. Lo que pasa que en esta ocasión vamos a unir las 2 piezas de tela. El resto, es decir, esta zona de aquí y de aquí, de momento no la vamos a coser. Y le damos la vuelta. Fijaros que la tira bordada queda perfectamente cosida y colocada entre las 2 capas de tela. Aquí en los lados lo que hemos hecho ha sido cortar justo la tira a la altura de donde empieza la pieza. Lo que voy a hacer ahora es ajustar un poquito más para luego colocar la tira de bies con más comodidad y que quede mejor acabado. Cortamos así, en recto.
Ahora lo que vamos a hacer es colocar la cinta de bies en esta zona de aquí, con alguno de los métodos que conozcáis para colocar este tipo de material. En el canal tenemos un vídeo muy completo sobre cómo utilizarlo, así que para no alargar este vídeo vamos a saltar este paso. Vamos a coserla y continuamos. Mirad, ya lo he cosido. Ahora lo que vamos a colocar es la cinta, que sirve para atarlo y para colgar, como si fuera un pequeño delantal. Entonces tomamos la cinta de bies, vamos a calcular unos 30 centímetros. A partir de estos 30 centímetros que tenemos que coser justo así a la mitad, empezamos a colocar la cinta aquí. Debemos sujetarla con alfileres o con unos clips. Ahora simplemente os lo estoy enseñando para que veáis cómo lo tenéis que coser. Llegaríamos aquí. Y ahora lo que tenemos que hacer es dejar un exceso, que también coseremos justo de esta forma, para poder colocar el delantal sobre la botellita. Yo creo que esta medida está bien. Vamos a ver cuántos centímetros son, que son aproximadamente 14 centímetros. A partir de este punto volvemos a colocar la cinta en el contorno que falta y cuando lleguemos al final, igual que hemos hecho en el otro lado, añadiremos otros 30 centímetros de exceso, que nos va a servir para atarlo. Luego veremos si es mucho, podemos cortar un poquito. Así que ahora me voy a ir a la máquina y voy a coser la cinta como os estoy comentando. Mirad, ya he cosido la cinta de bies. Al final de aquí a aquí he dejado una medida de 10 centímetros. Con 14 cuando he probado quedaba demasiado grande y se caía el delantal, mejor con 10. Ahora lo último que nos queda sería coser algún detalle en esta parte. Yo voy a coser este botón decorativo, puesto que es un delantal que voy a poner en la botella del detergente de la cocina. Una vez que cosemos este detalle ya hemos terminado este delantal, que como veis es perfectamente reversible, que está muy bien terminado, para decorar nuestras botellas, tanto de vino como un detergente o cualquier cosa que queramos darle un toque especial en la cocina. La botella de aceite también se me ocurre. Cualquier botella la podemos transformar en algo bastante simpático con este pequeño delantal que habéis visto que se hace de una manera realmente sencilla. Espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.